desde cada rincón de Colombia. Radio ESAP presenta Conexión Territorial. La ESAP te acompaña desde el territorio. Conducen las sedes territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública. Saludo especial. Hoy hacemos clip en Conexión Territorial para hablar del semillero Laboratorio Social de Estudios Étnicos y Ambientales de la ESAP, la Z. Somos la Territorial Chocó. Un día especial para este pueblo y Colombia entero, porque nuestro corazón se hincha de alegría para conocer qué es y qué hace el semillero La Z, que tiene su origen e inspiración en el río Atrato. La sentencia T-622 de 2016 es un fallo histórico de la Corte Constitucional que reconoce al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración. Esto significa que el río tiene derechos propios y el Estado y las comunidades étnicas están obligados a protegerlos. El docente Erwin Eduardo Cardona Quitián de la Territorial Chocó nos va a hablar de su proyecto semillero. Escuchémoslo. Estás escuchando Conexión Territorial en Radio ESAP. ¿Cómo surgió el semillero Laboratorio Social de Estudios Étnicos y Ambientales de la ESAP, la Z, mi profe? Bueno, mira, yo te cuento esto. Obedece un poco a la lectura inicial que se hizo del territorio, ¿cierto? Cuando yo llegué a la territorial, en ese entonces se me encargó apoyar los procesos de investigación. Y entonces comencé pues a documentarme, a observar pues digamos los problemas más álgidos, más urgentes del territorio y comencé a encontrarme especialmente con el tema del atrato. Entonces pues hay un referente acá que obviamente es muy importante para todos, ¿cierto? Que es la sentencia T-622 del 2016, en donde se declara el río Atrato como sujeto de derechos. Y ese fue el punto de partida, ¿ves? Porque ¿qué encontramos? Encontramos que, pues primero lo que se sabe muy bien acá y saben quienes viven en el territorio, y es que el atrato es la arteria vital del departamento. Es la arteria que cruza el departamento, pero además es la arteria por donde la vida circula. ¿Y qué nos encontramos? Que teníamos un río, no cualquier río, ¿cierto? Además sabemos que el Atrato es, si se quiere, el río más caudaloso de Colombia. Un río que estaba enfermando, ¿cierto? Estaba enfermando a causa precisamente de actividades económicas, en este caso especialmente a causa de la minería, y que era muy urgente poder entender mejor esa situación y poder establecer puentes con diferentes entidades y comunidades para poder comprender lo que estaba pasando. Y entonces ahí nos propusimos una estrategia, que básicamente es una estrategia que busca que la territorial pueda organizar todos los procesos que tienen que ver con investigación y gestión del conocimiento alrededor de este tema central. Entonces, ¿qué fue lo que apareció ahí? Como urgencia, la necesidad de que el tema de investigación, de formación en investigación, el tema de gestión del conocimiento y el tema de lo que llamamos la internacionalización, que son las redes que construimos hacia afuera, confluyeran todos ellos en este estudio, en este trabajo alrededor de la comprensión del problema del atrato y del papel muy importante que juegan sus comunidades alrededor de ello. Usted nos ha hablado algo bien importante, es el año que llega al Chocó y empieza a interesarse por la investigación. ¿Podríamos recordar esa fecha? Claro, yo realmente, por decirlo de algún modo, me encuentro con este problema que es obviamente mucho más conocido para la población chocuana, ¿cierto? Porque, pues digamos, la sentencia es del 2016 y realmente el 2016 es un punto de llegada de una lucha que ya venía desarrollándose 4 o 5 años atrás. Yo llego a reconocerla hacia principios del 2023 realmente. Es como el momento en donde yo me encuentro con esto que
todo el mundo, diría yo, es decir, que todos los que trabajamos alrededor de las problemáticas públicas, que trabajamos alrededor de problemas culturales y ambientales, deberíamos saber, pero realmente no ocurre así. Una sentencia, no solo por la sentencia, sino una declaratoria tan importante, declarar a un río como sujeto de derechos, y era el tercer río en el mundo en ese momento que se declaraba sujeto de derechos, y era el primero en Colombia. Ahora ya tenemos otras sentencias, digamos, en esa misma línea. Pero esto va a marcar no solo una línea jurisprudencial, sino que va a marcar un derrotero para que la administración pública se reconfigure. O sea, es una administración pública que hoy debe pensar sobre todo los temas ambientales y sobre todo, diríamos, los temas étnicos también. Entonces, realmente para mí fue muy grato. Pienso que me encontré con la experiencia un poco tarde, pero justamente por eso también la intención de poder configurar una estrategia que nos conectara con los que ya traían todo un acumulado alrededor de este tema. Profe Erwin, ¿cuáles son las principales temáticas que ha trabajado el semillero La Z? Claro, entonces nosotros, ahí también ocurrió algo muy bonito, y era básicamente que aquí viene algo que también va a ser muy interesante en este reconocimiento del territorio, y es cómo, porque digamos uno llega a un departamento y normalmente uno tiene una lectura muy homogénea del departamento, ¿cierto? Y supone como que hay una identidad muy general, ¿cierto? A veces cuando se hace una idea de la identidad caribeña, de la identidad, digamos, del ethos paisa, bueno, y uno suele, digamos, construir como un imaginario de que hay unas identidades muy homogéneas, pero particularmente acá, en ese momento, sigue existiendo, ¿no? Pues estaba la CETAP de Acandí y de Unguía, estudiantes que en ese momento y todavía hoy que no han todavía finalizado, ven sus clases virtuales. ¿Qué pude yo entender en ese contacto con poblaciones chocuanas, pero que están en el norte, ¿cierto? Ya habiendo tenido contacto con poblaciones, o ya lo había tenido con poblaciones chocuanas, digamos, del medio trato, ¿cierto? De Quibdó, me di cuenta de que aquí había una diversidad también, ¿cierto? Había una diversidad cultural, de que no había, por decirlo de algún modo, un solo Chocó, sino varios, ¿cierto? Y eso me obligó a comprender más en profundidad cómo se configuran las subregiones del Chocó. Entonces, en esa configuración de las subregiones, lo que pude entender es que era necesario, al construir esta estrategia que estamos mencionando, era necesario diversificarlo en función de la identidad y de las formas de vida propias de cada una de esas subregiones. Esa fue como la idea. ¿En qué avanzamos ahí? En tratar de ubicar problemáticas públicas muy importantes, muy urgentes, de la mayoría de esos territorios que menciono. Obviamente todavía no los abarcamos todos, ¿cierto? Pero inicialmente, ¿qué identificamos? Y eso es lo que va a constituir los temas y las líneas de estudio del laboratorio. Uno, que era fundamental en ese momento entender y trabajar el tema del conflicto armado, y sigue siendo, ¿cierto? Porque sabemos aún hoy que el tema de seguridad, que el tema del conflicto, especialmente en este caso en Quibdó y en el medio atrato, pues también en el sur, pero tiene una diferencia, digamos, con los actores, está muy agudo, está en una etapa muy aguda, hay bandas de criminales, incluso transnacionales. Entender todo el tema de seguridad fue una apuesta, y esa es una de nuestras líneas importantes. Dos, en el norte otra vez, entender que en ese momento, al menos en ese instante, estaban cruzando cerca de 2.000 personas diariamente por el Darién. Entonces, la migración se convirtió definitivamente en un tema de estudio importante para el laboratorio. A hoy encontramos un fenómeno, y eso es muy interesante, ¿no? Es tener la capacidad de leer lo que está pasando. Hoy estamos estudiando el fenómeno migratorio, pero lo que llamamos la migración inversa, porque las personas que cruzaban por Estados Unidos hoy se están devolviendo, y esto genera otro tipo de situaciones. Entonces, estamos estudiando ese tema. 3. Evidentemente, y esto sí es algo, digamos, transversal a nuestro tema de estudio, es el tema afrocolombiano, pero el tema afropacífico. De las comunidades afro del Pacífico, claro, por supuesto que tienen elementos en común con las comunidades afrocaribeñas, pero también tienen diferencias. Entonces, entender, ¿cierto?, las comunidades afropacíficas es un tema de mucho interés para nosotros, especialmente teniendo en cuenta un elemento clave que es lo que llamamos la interseccionalidad,
¿cierto? Entonces, por ejemplo, tengo unos estudiantes y a mí me encanta el trabajo que ellos hacen tratando de entender cómo se configura, digamos, la mujer negra, ¿sí? Es decir, porque a veces hablamos de feminismos en general, no, o sea, feminismo en general es una cosa, pero cómo entender a las mujeres negras, que no es igual identificarse con un feminismo homogéneo. Entonces hay unos estudiantes trabajando esos temas. Esa es otra de nuestras líneas importantes. La otra, en donde estamos desarrollando un proyecto de investigación hoy, es el tema de minería, porque evidentemente si estamos trabajando el atrato y sabemos que buena parte del problema del atrato obedece a la minería, tenemos una línea y un proyecto de investigación que hoy está trabajando en el sur chojoano, en San Juan, tratando de entender el problema de la minería mecanizada, de los efectos ambientales que esto genera y los desafíos a la gobernanza. Y por último, hay una línea que también a mí, pues evidentemente era necesaria, que me apasiona mucho, es el tema de biodiversidad. O sea, sabemos que el Chocó se caracteriza y se reconoce porque es una de las regiones más biodiversas del planeta y la más biodiversa de Colombia. Entonces, ahí hubo unos momentos muy interesantes para nosotros porque justo después de todo esto, de la formulación de la línea de los temas, vino la COP16, participamos de la COP16, fuimos a mostrar lo que estamos haciendo en un trabajo con lideresas ambientales de varias regiones, pero especialmente estamos concentrados en la zona del Pacífico, de la subregión del Pacífico, es decir, especialmente la zona de Bahía Solano. Es digamos, un lugar en donde estamos desarrollando pues, un trabajo de reconocimiento, entender que hoy estas poblaciones están trabajando alrededor del tema, por ejemplo, del ecoturismo. Entonces eso es muy interesante también ver. Esas son nuestras 5 líneas, en eso venimos trabajando al día de hoy. Mi profe, ¿qué hallazgos destacaría de sus investigaciones en diálogo con las problemáticas de nuestro país, Colombia? Ajá. Pues mira que uno un poco empieza a encontrar unos puntos de contacto que no necesariamente se formularon a propósito de política nacional, por ejemplo, pero que sin embargo es muy interesante ver cómo los problemas que uno encuentra en el territorio están muy en conexión con cierta lectura que ha logrado hacer el gobierno actual en relación, pues, digamos, con el panorama nacional. Entonces, por ejemplo, el gobierno actual habla de convergencia regional. ¿Nosotros qué veíamos? Veíamos que el Chocó es una zona clave para la convergencia regional, especialmente en algo que se ha querido desarrollar y que es muy importante, hay incluso que es una RAP, como se llama, ¿cierto? Hay una configuración de una región administrativa entre Antioquia y Chocó, que hoy es clave porque sabemos que Antioquia está haciendo su puerto en el Urabá, pero que esto realmente es importante en términos económicos y de desarrollo para la región cuando logremos hacer la salida al Pacífico y conectemos los dos puertos. Entonces, nosotros hemos reconocido, hemos encontrado ahí unas potencialidades, pero obviamente también unas necesidades de poder involucrar de una mejor forma a las mismas comunidades que hacen parte de estas regiones. Pero yo considero que ahí, por ejemplo, hay una posibilidad de desarrollo para el Chocó. Entonces, hay convergencia regional, nosotros le apostamos a eso. Gobernanza del agua, que es un punto central para el gobierno. Eso es lo que nosotros vemos por todos lados. La riqueza del Chocó, y en esto yo creo que me he vuelto muy retórico a veces en las mismas clases, yo les digo mucho a los estudiantes, digo, la riqueza del Chocó es el agua. El agua, aquí el agua brota por todos lados, esa es nuestra riqueza, pero tenemos un problema. El problema es que en el capital global, una onza de oro cuesta $3.300. ¿Y cuánto cuesta una onza de agua? Entonces, cuando logremos darle el valor al agua como bien escaso y vital que tiene, nos vamos a dar cuenta de que nuestra riqueza no era el oro, era el agua. Pero es importante que avancemos rápido en eso. Y en eso creo que estamos entonces muy en sintonía y muy conectados también con la propuesta nacional del actual gobierno. Y el tercer tema en el que me parece que también pues, hay una cierta conexión es el tema que tiene que ver con la seguridad humana, que llama la seguridad humana, ¿cierto? Y lo que llama la justicia ambiental, el gobierno actual. Entonces ahí nosotros también consideramos que nuestra apuesta es por avanzar hacia la justicia ambiental, entender que hoy la gobernanza y la seguridad se logra en la medida en la que logremos unas formas más armónicas de relacionamiento con el ambiente.
Esa creo que es una de las claves y creo que ahí también hay mucha sintonía con lo que propone al menos el gobierno actualmente y bueno, hay que decirlo también, con lo que propone la hoja de ruta global, los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí creo que tenemos una conexión muy clara. Estamos dialogando con el profesor Edwin Eduardo Cardona Quitián, líder del Semillero Laboratorio Social de Estudios Étnicos y Ambientales de la ESAP, conocido como la Z. En todo este trabajo, su equipo, quienes hacen parte de este semillero, juegan un papel fundamental e importante. Profe, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes están detrás de usted? Yo te digo que yo siempre les digo esto y no es, digamos, un asunto de trabajar en temas de ego, no. Yo siempre les digo a los estudiantes, la riqueza de este semillero son ustedes. ¿Por qué? Porque fíjate que yo te contaba, yo llegué en el 2023, ya digamos a hoy tengo casi 2 años y medio de estar en la territorial y evidentemente, claro, he venido aprendiendo, he venido reconociendo el territorio, pero quienes tienen el conocimiento profundo del territorio son los estudiantes. Ellos son los que han vivido en los territorios, los que conocen las problemáticas. Entonces, realmente este semillero, este laboratorio se va haciendo posible es en la medida en la que los estudiantes que están en los territorios participan y, claro, se hacen algunas herramientas que les permiten hacer unas lecturas pues mucho más sistemáticas, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo. Pero realmente ahí está la riqueza. Entonces, ¿cuál es la riqueza de nuestro semillero? Tenemos estudiantes que están allá mismo en Acandí, que están allá en el Darién, que están viendo, que están observando constantemente el flujo migratorio. Incluso, una de nuestras estudiantes, hasta hace poco, participaba de uno de los programas de migración. Entonces ella tenía pues un conocimiento de primera mano de las cifras, de los datos, de las personas que estaban cruzando por el Darién. Tenemos estudiantes que están en el San Juan, en nuestro setup de Ismina, por ejemplo, en Tadó. Son estudiantes que evidentemente ven y reconocen el problema de la minería, saben quiénes son sus actores, están relacionados con el tema. Entonces ahí tenemos una gran riqueza también. Y tenemos estudiantes que están, por ejemplo, en Bahía Solano, que es uno de nuestros setups más nuevos, y que también entonces son los que alimentan esto con sus observaciones, con sus reflexiones. Y por supuesto, pues la base del semillero, buena parte de ellos está aquí en Quibdó. Son estudiantes que algunos trabajan ya con entidades públicas, con la gobernación, por ejemplo, y que algunos incluso son profesionales, están haciendo una segunda carrera en este caso. Entonces, digamos, tienen una muy buena formación, son estudiantes que ya han participado de procesos de investigación, de procesos pues, académicos, y sobre todo este grupo que está aquí en Quibdó son los estudiantes que nos apoyan mucho con el tema del estudio de la seguridad y con el tema del estudio de la biodiversidad. Entonces ahí realmente creo que nuestra riqueza son los estudiantes realmente. Profe, ¿podría contarnos una anécdota que le haya sucedido en este tiempo de investigación? A ver, ¿qué te digo? Pues realmente yo creo que son muchas porque cuando uno está como aprendiendo esa realidad del territorio, uno siempre tiene una lectura muy, como se dice un poco en la academia, como etnocéntrica, ¿no? Entonces siempre incluso tiene probablemente muchos estereotipos sobre las situaciones. Por ejemplo, en el tema de la minería particularmente, ¿no? Nosotros desde afuera casi siempre estamos diciendo o hablando de la minería ilegal y del daño que causa la minería. Cuando uno va al territorio y los mismos estudiantes le hacen caer uno en cuenta de eso. Una estudiante me decía, profe, para ustedes es la minería ilegal, para nosotros no es la minería ilegal, ¿cierto? Es una minería de pronto informal, ¿cierto? Pero hay que entender que la minería como economía constituye la base de las economías de nuestra región y que las familias participan de eso, viven de eso. Entonces realmente ahí uno va aprendiendo, va entendiendo que, claro, al incorporar uno de esas miradas que a veces también estigmatizan, ¿cierto?, la minería, entonces la ilegalidad, y no, realmente lo que ocurre un poco es que aquí hay una economía, ¿cierto?, que sostiene a las familias y pues que hay que entrar un poco sí a intervenir para que de pronto el daño ambiental, ¿cierto?, sea menor, para que se puedan formalizar, por ejemplo. Entonces me parece que
eso, en ese caso, y así me han ocurrido con otras situaciones, en la medida en la que uno va relacionándose, va entendiendo cómo es que funciona para la población, para las comunidades que están en el territorio, pues realmente va reconociéndolo de otra forma, ¿sí? Y yo creo que eso ha sido muy valioso, pero te digo que esto que te mencioné como anécdota me ha pasado en muchos otros casos. Yo creo que una vez como investigador eso le pasa, ¿cierto? Como que la embarra, como decimos comúnmente, pero yo creo que así es que se aprende la realidad, ¿cierto? Para que uno no se quede pues con la mirada siempre allá desde el escritorio, desde cómo uno percibe una realidad ajena. Entonces creo que eso es lo valioso de la investigación, realmente ir reconfigurando permanentemente la comprensión de la realidad. Profe Erwin, ¿de qué producto de investigación se sienten orgullosos usted y sus estudiantes? Pues bueno, mira, este es un proceso formativo, también hay que decirlo, ¿cierto? Que lleva un año, acabando este semestre, y en el cual venimos hasta ahora como en unas fases de formulación, ¿cierto? De formulación de proyectos, de recolección de información. Entonces digamos que a nivel de productos todavía no contamos con publicaciones, sin embargo, me parece muy valioso que nuestros estudiantes se han presentado en varios eventos académicos. Por ejemplo, el semestre anterior se presentaron en el Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación en Administración Pública. Llevábamos 3 estudiantes nuestras fueron a representarnos. Una estudiante habló sobre temas de las mujeres negras, ¿cierto? De las violencias también que sufren las mujeres negras. Muy bonito ese trabajo, fue muy reconocido, le fue muy bien. Tenemos otro estudiante que llevó el tema de la seguridad aquí en Quibdó, también llevó unos datos, mostró la realidad de lo que estaba ocurriendo. Y tenemos otra estudiante que ya lo que hizo fue, ella era como nuestra representante del laboratorio, mostró qué era el laboratorio que veníamos haciendo. Entonces, por ejemplo, ahí también se van poniendo a prueba, van participando de sus ámbitos, digamos, de discusión. Eso fue muy interesante. Más recientemente, ¿qué hemos tenido? Tuvimos a una estudiante que nos acompañó en la COP16, en donde mostramos parte de lo que se ha hecho en Vallasolano, del tema del ecoturismo, y tenemos proyectado este semestre que viene, nos han abierto la posibilidad de participar del encuentro profesoral. Este es un evento académico que está destinado sobre todo a los profesores, que se organiza cada año, pero como este año están trabajando temas étnicos, entonces nos abrieron la puerta y ahí vamos a presentar un avance de lo que se viene haciendo en cada una de las líneas del semillero. Entonces estamos trabajando en eso y ya los estudiantes pues vienen sistematizando lo que han venido recolectando para irlo proyectando a lo que va a ser esa experiencia. Esa sería una proyección de su semillero, ¿verdad? Sí, esa es una proyección. El otro semestre vamos a estar concentrados básicamente en eso, en participar de estos encuentros. Tenemos 5 presentaciones y también vamos a estar organizándonos para participar en la SAP, se llama el CIAP, es el Congreso Internacional de Administración Pública. Yo hago parte del comité organizador del evento y pues la idea es que los estudiantes de los semilleros también puedan presentarse, puedan participar de este evento académico. Profe, es importante investigar, vale la pena, y el mensaje final para nuestros estudiantes, para la comunidad zapista. Yo te digo que este asunto es de la mayor importancia hoy, que se ha venido reconociendo en el ámbito de la investigación. Definitivamente que tenemos que enseñar a investigar desde la primaria. Obviamente en el bachillerato, porque a veces recibimos estudiantes como que tienen mucho temor a investigar, piensan que es muy difícil, que eso es para personas muy expertas y realmente no. Entonces, pues la invitación es a que nuestros estudiantes se interesen, se vinculen a estos procesos, son muy enriquecedores y aquí hay algo clave que debemos tener en cuenta, es que hoy un profesional que no sepa investigar es un profesional que se va quedando rezagado. El mundo profesional de hoy exige tener competencias en investigación. Entonces yo creo que aquí el llamado es a que fortalezcamos estos procesos. El semillero tiene las puertas abiertas para que se vincule cualquier interesado, estudiantes, egresados, profesores de esta o de otra territorial. Entonces ese pues es la invitación realmente. Profe, muchas gracias por haber estado con nosotros en Conexión Territorial. Muchas gracias por la invitación y que estén bien. Desde cada rincón de Colombia, Radio ESAP presenta Conexión Territorial. La ESAP te acompaña desde el territorio. Conducen las sedes territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública.